algún ritual, alguna cosa? Venga, mucha mierda. Hola, Carlos, ¿qué tal? Simplemente, ¿qué te pareció Terén? Sí, dale, da. ¿Va a pagar tu mamá? Espera, vamos, pasamos la... Un momentito, por favor. Una foto de los tres, por favor. Bueno, pues a los dos. A vosotros dos. Venga. A ver, ¿no te quiere poner? Gracias. Familia, lo que acaba de suceder no es una simple anécdota, es una bofetada a la dignidad en directo, una escena tan cruda que ha dejado a España sin aliento. Aquello que se nos vendía como el cuento de hadas de Alejandra Rubio y Carlo Constancia, un idilio forjado bajo los focos y bendecido por la expectación pública, se ha desmoronado con la estruendosa caída de un castillo de naipes, revelando una verdad incómoda y humillante, especialmente para una figura tan querida como Terelu Campos. Las cámaras, esos ojos incansables de la verdad televisada, capturaron el momento exacto en que la magia se disolvió, dejando al descubierto la fragilidad de un romance que, en teoría, prometía ser el epicentro del glamour. Lo que se anunciaba con sonrisas perfectas, poses estudiadas y titulares azucarados, se reveló en la cruda realidad de unos gestos, unas miradas y una atmósfera que parecían cualquier cosa menos una historia de amor serena y compartida. No sé ustedes, familia, pero lo que hemos presenciado en esas imágenes nos ha dejado a medio mundo con la boca abierta, enmudecidos ante la evidencia. La secuencia por sí misma habla con una elocuencia desgarradora. Terelu Campos, la matriarca, la figura de aplomo y experiencia, con la cabeza baja, el rostro marcado por una expresión grave, como si deseara con todas sus fuerzas desaparecer de aquel lugar, mimetizarse con el asfalto y el anonimato. Su vergüenza, un manto invisible pero palpable, la envolvía, transformándola en la sombra de sí misma. A su lado, Alejandra Rubio, su hija, intentaba con una desesperación contenida mantener la compostura, su mirada vacía y tensa, incapaz de forzar esa sonrisa que tantas veces había exhibido ante los objetivos. Era la imagen de la batalla interna, la lucha por no derrumbarse ante la mirada implacable de los medios. Y en el telón de fondo de este drama íntimo, la figura de Carlo Constancia. Apoyado contra un muro, con una sonrisa descarada, casi insolente, reía a mandíbula batiente con un amigo, como si todo el torbellino emocional que le rodeaba, la humillación de su novia y la indignidad de su suegra no tuviera absolutamente nada que ver con él. Esta dicotomía, este contraste hiriente entre el sufrimiento silente y la risa despreocupada, ha incendiado las redes sociales como pólvora. El clamor es unánime, un coro de voces indignadas que resuena con fuerza inusitada. ¿Qué clase de desprecio es este? ¿Qué clase de falta de respeto público se permite en la era de la transparencia absoluta? Pero antes de sumergirnos aún más en las profundidades de este abismo mediático, quiero recordarles que si aún no forman parte de nuestra selecta comunidad, es el momento de unirse. Suscríbanse a Tus 50 favoritos para no perderse ni un solo detalle de las historias que sacuden el panorama del corazón y la sociedad española, las narraciones que desvelan la verdad detrás del telón. Y cuéntenme en los comentarios desde dónde nos están viendo y sobre todo, ¿qué opinan de esta bofetada a la dignidad? ¿Creen que la indiferencia puede ser una forma más cruel de traición que cualquier otra? Los comentarios no se hicieron esperar, inundando cada plataforma digital. Qué falta de respeto, qué humillación pública, esto no pinta nada bien, puro descaro. Y es difícil no comprender esa furia colectiva, esa sensación de haber sido testigos de un acto de crueldad gratuita. Porque cuando uno se vende como la pareja perfecta, cuando la imagen de un amor idílico y familiar es la moneda de cambio, cuando se vive de la exposición constante, no se puede permitir que el mundo sea testigo de algo así. No se puede exhibir una indiferencia tan flagrante, un desinterés tan abrumador por el dolor ajeno, máxime cuando ese dolor es el de las personas que supuestamente amas. La promesa de un ritual de paz, de una apariencia de unidad, se desvaneció en el aire. La voz de la reportera, casi suplicante, buscaba una mínima chispa de conexión, de humanidad. «Hola, Carlo, ¿cómo estás? ¿Pensaste en darle un beso a tu madre? Bueno, a las dos».
Pero no hubo beso, no hubo gesto de consuelo, solo un vacío que resonó en el ambiente, una omisión ensordecedora. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, y en este caso, cada gesto, cada microexpresión, cada silencio fue una punzada en el corazón del público. Esta secuencia podría ser la prueba irrefutable de que la relación atraviesa su peor momento, un quiebre donde no existen poses, ni risas forzadas, ni la menor complicidad. Solo gestos tensos, una distancia abismal y un silencio que lo dice todo. La partida de Terelu del lugar fue en sí misma una declaración. Ni una palabra dirigida a Carlo. Silenciosa, con la dignidad herida, se subió al coche, dejando atrás un escenario de humillación pública y un hijo político que parecía ajeno a la debacle emocional que él mismo había provocado. Pero la historia, familia, no termina aquí, sino que se enrosca en una espiral aún más profunda, en la que se entremezclan los hilos de la juventud y la ambición, del amor y la notoriedad. Estamos hablando de personas que, en el caso de Alejandra, tienen la edad de mi propio hijo, y de un hombre, Carlo, que ya ha superado la treintena. Conocemos la grave problemática de la vivienda que azota a nuestro país, la dificultad que tienen miles de jóvenes para acceder a un hogar, y de repente nos encontramos con la noticia, el susurro que se ha convertido en un grito, de que esta pareja podría estar a punto de adquirir un apartamento. ¿Gracias a qué? Gracias a este circo mediático, a esta generación que represento y de la que, al final, todos nos alimentamos, ellos y yo. Y esto, déjenme decirles con toda la franqueza que me caracteriza, me parece indecente, un uso desmedido de la imagen pública, una explotación del drama personal que roza lo impúdico, máxime cuando la sociedad española enfrenta desafíos tan acuciantes como la vivienda. Es una bofetada a la realidad de muchos. Quizás les parezca una postura demagógica, un juicio demasiado severo, pero si tengo la posibilidad de obtener ingresos de manera legal, hablando de mi vida, porque me invitan a programas donde comparto lo que también vivo, no puedo luego exhibir una fotografía en la que se haga el ridículo de esa manera. Es la imagen de un niño caprichoso de 8 años, escondiéndose, fingiendo que no ha pasado nada, cuando la realidad es que el descaro y la falta de respeto no tienen cabida. No hay excusa, ni para Carlo ni para su padre, ni para su, permítame la expresión, maldita madre. Es tan ridículo que al enterarme de la situación del apartamento, lo primero que sentí fue la necesidad de silenciarme, de guardar las palabras más duras. Lo más sorprendente de toda esta trama, de este desgarro en el tejido de la farándula española, es que mientras el mundo entero hervía en comentarios y discusiones sobre el desaire, sobre la bofetada pública, Carlo Constancia parecía completamente imperturbable. Ni un solo gesto de disculpa, ni una sola palabra de apoyo o consuelo para Alejandra, ni un ápice de empatía hacia Terelu. Al contrario, ha continuado con una calma pasmosa, incluso con una actitud que algunos han calificado de divertida. Era como si todo este torbellino de emociones y reproches no fuera más que una anécdota insignificante en su ajetreada vida. Pero, por supuesto, las redes sociales, ese tribunal implacable de la opinión pública, no perdonan este tipo de desplantes. Las imágenes de Carlo riendo, apoyado contra la pared, con ese aire de desapego, mientras su novia y su suegra intentaban a duras penas mantener la compostura, se han vuelto virales, un eco ensordecedor de su indiferencia. Cientos, miles de seguidores, incluso aquellos que en algún momento lo admiraron o vieron en él un espíritu rebelde y carismático, han coincidido en un punto crucial. Esa risa, excesiva y fuera de lugar, ha sido el principio del fin. Y no se equivocan, porque lo que antes se interpretaba como un encanto particular, una personalidad magnética y libre, ahora empieza a verse como arrogancia, como la incapacidad de empatizar con la persona que dice amar, y con la familia que le había abierto las puertas de su vida. Y fíjense, esto no se limita únicamente al universo de las redes sociales. Varios medios de comunicación de alto impacto sugieren con una certeza inquietante que Carlo está más preocupado por su imagen pública, por mantenerse en el candelero, que por la verdadera salud de su relación. Se rumorea con insistencia que mientras Alejandra sufre en silencio, él ya está planeando su próxima aparición, su siguiente portada, su próximo movimiento estratégico. Algunos comentaristas, con un cinismo agudo pero certero, han bromeado con la idea de que, si no hay dinero de por medio, Carlo no se mueve.
Y aunque pueda sonar duro, la cruda realidad es que muchos ya ven en todo esto parte de una calculada estrategia para permanecer en el foco mediático, para explotar cada ápice de este drama. Mientras tanto, Alejandra, más dolida que nunca, pero con una fortaleza interior que comienza a emerger, prepara su siguiente jugada, su próxima intervención, porque lo que ella está a punto de decir en su programa, lo que decida revelar o quizás silenciar, podría ser el golpe definitivo, el knockout que ponga fin a esta historia de apariencias y desengaños. ¿Familia? Si el primer acto de esta tragedia mediática nos dejó boquiabiertos con la humillante escena de una bofetada a la dignidad, prepárense, porque el epílogo es aún más devastador. Tras la marejada de indignación que recorrió España entera, todos los focos se posaron sobre Alejandra Rubio, esperando una explosión, un grito de dolor, una réplica furiosa. La expectativa era palpable, un nudo en la garganta de una nación que aguardaba justicia poética tras el desaire de Carlo Constancia. Sin embargo, lo que sucedió a continuación superó cualquier predicción, tejiendo una estrategia tan sutil como demoledora. Alejandra Rubio, la protagonista de esta historia, no se mantuvo en silencio. Inicialmente, al enfrentar a la prensa hambrienta, sus palabras fueron escuetas, casi un murmullo de hartazgo, un intento desesperado por levantar un muro entre su dolor y la voracidad mediática. No voy a hablar de ese tema. Hoy es un día para disfrutar y no voy a dar más explicaciones sobre mi vida superprivada, sentenció, con un tono que denotaba una profunda frustración, quizás una mezcla de rabia contenida y un intento fútil de salvaguardar lo insalvable. En aquel momento de confusión y cámaras voraces, Alejandra añadió, con una amarga ironía, que ya da bastante y que hay veces que uno tiene que guardarse ciertas cosas. Incluso al ser cuestionada sobre el apoyo de Carlo, sus respuestas fueron ambiguas, un intento de mantener una fachada que ya se desmoronaba. Sí, él está bien, está genial, dijo con una frialdad que helaba, dejando entrever una fractura irreparable, una distancia que ya no era física, sino emocional, casi cósmica entre ellos. Pero el verdadero golpe de gracia, la jugada maestra de Alejandra, llegó después, con una decisión que resonó más fuerte que cualquier grito, que cualquier declaración incendiaria. Fue un silencio estratégico, un mutismo elocuente que desarmó a propios y extraños, convirtiéndose en el arma más devastadora contra el que parecía ser el amor de su vida. En su propio programa, donde todos esperaban una reacción directa, una defensa apasionada o un ataque frontal, Alejandra optó por la abstinencia verbal más absoluta. Un semblante serio, una mirada tensa, que no requería de palabras para transmitir la magnitud de su decepción, y un tajante «no tengo nada que decir» fue su única respuesta. Aquel silencio, cargado de un peso específico, habló volúmenes. Fue un acto de soberanía personal, su manera de establecer límites inquebrantables, de distanciarse sin hundirse en el fango mediático, sin conceder el placer de una nueva polémica a la insaciable máquina del espectáculo. La dignidad, que había sido pisoteada en público, ahora se elevaba, erguida y silenciosa, en un acto de resistencia inquebrantable. El público, con una sabiduría innata que a veces escapa a los propios protagonistas, comprendió a la perfección la contundencia de esa ausencia de palabras. Las redes sociales, que antes bramaban contra Carlo, ahora se llenaban de mensajes de apoyo incondicional hacia Alejandra. «No hace falta hablar cuando la decepción es visible en los ojos», escribió un seguidor, reflejando el sentir general. A veces, callar es la forma más elegante de decir basta, sentenciaba otro, elevando su postura a la categoría de lección moral. Mientras tanto, Terelu Campos, la madre, la guardiana de la familia, mantenía una calma externa, una pose de serenidad forzada. Pero quienes la conocen de cerca, aquellos que han compartido con ella los triunfos y las penas, aseguran que por dentro la decepción era mayúscula, un mazazo demoledor para su alma. Ella anhelaba la estabilidad para su hija, soñaba con ver a Alejandra feliz, construyendo un futuro sólido y luminoso. Pero todo indicaba que esta etapa, marcada por la inconstancia y la humillación, llegaba a su fin de la manera más dolorosa. La madre, herida por la dignidad ultrajada de su hija, solo podía observar el desenlace con el corazón encogido. Y Carlo Constancia, ¿qué hacía mientras la tormenta arreciaba?
Sorprendentemente, seguía su camino, ajeno a la tempestad que había desatado, como un capitán de barco que abandona la nave sin mirar atrás. Su semblante permanecía impasible, incluso en ocasiones con un aire de diversión que resultaba desconcertante. No hubo un solo gesto de arrepentimiento ni una palabra de consuelo para Alejandra Oterelu, nada que denotara la más mínima preocupación. Todo este drama, a sus ojos, parecía ser una anécdota sin importancia, un peaje menor en su ascenso a la notoriedad, pero el escrutinio público es inclemente y la imagen del chico simpático y rebelde comenzaba a resquebrajarse, a desmoronarse en 1000 pedazos. Aquel que antes parecía un espíritu libre, ahora se revelaba como alguien arrogante, incapaz de la más mínima empatía con la persona que decía amar o con la familia que lo había acogido con una generosidad desmedida. Las imágenes de Carlo riendo mientras su novia y su suegra luchaban por contener la pena se habían convertido en un símbolo de su descaro, un epitafio silencioso para su reputación. Se susurra con fuerza en los círculos mediáticos que detrás de la fría indiferencia de Carlo podría esconderse algo mucho más oscuro y calculado: la búsqueda incansable de notoriedad a cualquier precio. La traición a la confianza de Alejandra y su familia, según estas voces, no sería más que una estrategia deliberada para mantenerse en el foco, para explotar cada rincón de este escándalo. ¿Creen ustedes que el amor puede ser tan solo una moneda de cambio en el despiadado mundo de la fama? Cuéntenme sus opiniones en los comentarios, porque sus perspectivas son el latido de esta comunidad. Comentaristas mordaces han bromeado con la idea de que, si no hay dinero de por medio, Carlo no se mueve. Una frase que, aunque cruel, resuena con una verdad incómoda. Y aunque la afirmación suene harsh, la realidad es que muchos ven en su comportamiento un plan premeditado para asegurarse un lugar en el escaparate mediático, una carrera cimentada en el escándalo. Mientras la dignidad de Alejandra Oterelu se ponía a prueba, Carlo parecía planear su próxima portada, su siguiente jugada en el tablero de la fama. La hipocresía, en este escenario, alcanzaba un clímax insoportable. Y así, familia, hemos llegado al punto final de esta historia que, lejos de ofrecer respuestas claras, deja más interrogantes y un eco persistente de lo que significa la verdadera dignidad. Lo más impactante no fueron las pocas palabras que Alejandra Rubio pronunció, sino el poderoso mensaje que decidió transmitir a través de su silencio inquebrantable. Fue una renuncia a la confrontación, un acto de madurez que la elevó por encima de la miseria del espectáculo, convirtiéndola en una heroína silenciosa de su propia narrativa. La imagen de Carlo Constancia, otrora un galán rebelde, se desmorona día a día, mientras que la de Alejandra crece, firme y resplandeciente, demostrando que se puede mantener la compostura y la entereza sin perder la dignidad, incluso en el ojo del huracán mediático. Quizás no haya un comunicado oficial, ni una confirmación explícita de la ruptura, pero los gestos, las miradas, los silencios, lo dicen todo. Este eco, esta ausencia de ruido, suena sin lugar a dudas como el final de un cuento que nunca fue de hadas, y el comienzo de una nueva etapa para Alejandra, marcada por la resiliencia y la profunda lección de que el silencio, a veces, es la voz más potente de todas. Si esta historia les ha conmovido, si les ha hecho reflexionar sobre la delgada línea entre la imagen pública y la verdad privada, los invito, una vez más, a unirse a tus 50 favoritos. Suscríbanse para no perderse ninguna de nuestras profundas inmersiones en las narrativas que construyen y deconstruyen el mundo que nos rodea. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir desvelando estas historias, a seguir